Ex militar gringo dejó totalmente humillado al señor Abelardo de la Espriella y al mismo Donald Trump. Este hombre fue ex embajador de los Estados Unidos en Panamá por allá en el 2015 y la gente de Blue Radio lo invita a su programa para que trate de hablar de lo que sucede en el país. Y ojo con esto, miren, ex militares de Estados Unidos alertan sobre tropas en Colombia. Esto es una gran violación de la soberanía. Y miren el tate quieto que le mete al señor ilegítimo. Y así es, de la siguiente manera como nos encontramos incluso gringos que respetan el territorio nacional de guerra de los Estados Unidos y con las delegaciones de otras fuerzas de la región latinoamericana ratificando que se van a unir a esas operaciones militares conjuntas en la región en contra del narcotráfico y también que se van a acercar mucho más a la forma en cómo hoy Estados Unidos está adelantando las operaciones y manejando los temas militares, al menos en Latinoamérica. John Philly es ex embajador de Estados Unidos en Panamá. Estuvo allí entre el 2015 y el 2018. Gracias por estar con nosotros, señor Philly, a esta hora en Recap Blue. Cómo no, es un placer. Y antes que nada, permíteme expresar mi pésame por los damnificados del terremoto, pero sobre todo mi entusiasmo y francamente, mi gratitud a la Cruz Roja. Estaba escuchando el reportaje antes y encuentro que Sergio estaba dando buenas informaciones y espero que todos los radioescuchas pueden aprovechar. Claro, lo más importante es que la gente pueda donar. Señor Philly, agradezco mucho su tiempo y quiero preguntarle, usted que conoce este tema, ¿qué significa que el presidente Abelardo de la Espriella haya autorizado operaciones militares de Estados Unidos en territorio colombiano? Bueno, hasta ahora no sabemos. Y mira, es importante entender que para 2 décadas más, Estados Unidos y Colombia formaron la junta más eficaz, más importante, político-militar en las últimas décadas bajo Plan Colombia. Entonces, en realidad no significa nada que no hemos visto antes, pero la forma en que se lleva a cabo las operaciones y precisamente la pregunta de que si va a haber pie en tierra, botas americanas operando en suelo colombiano, eso sería un paso nuevo. Eso sería algo que, francamente, el pueblo colombiano tiene que decidir si están a favor o en contra de eso. ¿Y usted ve la posibilidad de que eso ocurra? Entendiendo, entre otras cosas, que una operación, digamos, con botas, como usted lo dice, en suelo colombiano necesitaría de la aprobación del Congreso colombiano, pero ¿usted eventualmente cree que esa cooperación entre Estados Unidos y Colombia, que es histórica, que lleva décadas, que empezó, podríamos decir, de una manera oficial con el famoso Plan Colombia en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, ¿usted cree que esto podría terminar en eso? Yo creo que sí es posible, pero como bien recuerda nuestra audiencia, requiere la colaboración del Congreso colombiano y ya sabemos que Abelardo no tiene una facción que pueda dictar como Donald Trump. Pero lo que sí sé es que Donald Trump y su gobierno quieren ver esa posibilidad. Para ellos es muy importante demostrar que el escudo de las Américas, ahora la coalición, que es más o menos el otro nombre para el mismo tema, la gran coalición anticrimen organizado. Y ojo, no hay nada mal en eso, pero la forma en que lo llevan a cabo va a ser absolutamente imprescindible para determinar si pueden tener éxito o fracaso. Yo temo que tanto el presidente Abelardo de la Espriella como el presidente Donald Trump no han estudiado la historia. Y si van con mano dura, simplemente mano dura y no pensando en todo lo demás que se requiere en una sociedad para pacificarse y para erradicar o por lo menos minimizar los efectos de la delincuencia organizada, yo creo que están condenados a repetir la historia. ¡Ojo! Mano dura resulta en violaciones de derechos humanos,
violaciones de derechos humanos, resulta en un descontento popular. Ahí está lo que dice John Philly, mano dura. Va a ser un descontento popular en todo el territorio colombiano, porque los gringos van a querer hacer lo que se les venga en gana. Esto es interesante, lo que nos da a conocer John Philly. Hablando de eso, justamente uno de los descontentos que ya se está presentando tiene que ver con la protección de la soberanía. ¿Cuándo un acuerdo de estos, de los que todavía no se conocen muchos detalles de cómo va a ser ese proceder, pero cuándo un acuerdo de este tipo podría poner en riesgo, por ejemplo, la soberanía de nuestro país, según las intenciones hoy de los Estados Unidos? Eso francamente depende de la voz y la opinión pública colombiana. Yo creo que la idea, porque vamos a ser muy sinceros, la línea roja siempre es la operación de efectivos soldados americanos en un país exterior. Bajo Plan Colombia había un sinnúmero de uniformados americanos colaborando en botas en el suelo, pero no operando, no abriendo fuego, no patrullando con el cadete o con el teniente colombiano mano a mano en la trinchera, digamos, de la batalla. Eso es lo que Trump está buscando. Lo han intentado con Panamá, están buscando acuerdos con Guatemala también, porque ellos quieren mostrar la interoperabilidad de las dos fuerzas, pero también para responder a las necesidades de la promesa de campaña que hizo Donald Trump, que él iba a predominar en el hemisferio. Y que mejor símbolo para las elecciones de medio tiempo aquí en noviembre en Estados Unidos, de la predominancia del gringo en el exterior, en Sudamérica, en Centroamérica, en las Américas, que las fotos de soldados americanos operando en Quito o en Putumayo o en otro lugar del suelo colombiano. Y eso para mí, yo diría que tradicionalmente, ante el derecho internacional humanitario, si no hay el aval del Congreso, sí sería una gran violación de la soberanía colombiana. Y vean cómo queda en evidencia por parte de un mismo gringo la promesa de Donald Trump de meter militares a cada uno de los países de las Américas. Ya sabemos que está arrodillado Argentina, ya sabemos que está arrodillado Ecuador, ahora lo hace Colombia, pero no pueden en Brasil. Pretenden hacer lo mismo con México. Y él mismo lo dice. Esto es traición a la patria, violar la soberanía nacional. Ojito con Abelardo, que esto fácilmente lo podría llevar a una cárcel. Sí, es que tanto Donald Trump, que está de cara a también jugarse una nueva carta en las elecciones, también Abelardo de la Espriella tiene ese peso de cumplir las promesas que prometió para este primer inicio de su gobierno. Hoy, ¿qué tanto o qué tipo de ayuda es la que debería estar dando Estados Unidos a Colombia, teniendo en cuenta la expansión de los grupos ilegales, esa zona, por ejemplo, en el sector de la frontera con Panamá? ¿Cuál debería ser la ayuda que sí de Estados Unidos para que se logre esa meta de atacar a los grupos ilegales o los grandes narcotraficantes sin tener que pasar esa línea roja que usted mencionaba? Pues ojalá que los dos lados se pongan a estudiar el pasado. Había logros importantes en cuanto a minimizar la violencia en Colombia en varios momentos de Plan Colombia, pero estaban siempre acompañados por trabajo conjunto en profesionalizar la policía, un énfasis sobre el Estado de Derecho, los famosos fiscales que operaban con patrullas militares para determinar quiénes eran los blancos, entre comillas. Todo eso tiene una parte, todo eso es muy importante. Además, el sistema de la corte, el sistema de los juicios, la profesionalización de los peritos forenses. Hay un sinnúmero de otros aspectos de seguridad interna, que no se puede dejar a un lado simplemente para enfocarse en la parte, como dice Pete Hegseth, letal o cinética. Simplemente hay que hacerlo desde forma más holística. Eso es la ayuda que Estados Unidos debería estar ofreciendo en este momento, y hasta la fecha, por lo que han publicado, yo no veo nada de eso. Simplemente lo que veo es Rambo.
Y sabemos que no solo en Hollywood gana Rambo. Sí, usted tiene toda la razón. Mire, decía Pete Hegseth que Colombia va a ser un socio increíble y que incluso ofrecieron ser una especie de hub o sede o centro de operaciones de esa A3C, que es la coalición contra los carteles de las Américas. De acuerdo con su experiencia, ¿qué podría significar que Colombia se convierta en un hub para esta parte del hemisferio sobre esa coalición? Pues en primer lugar tengo que recordar a nuestra audiencia colombiana que Estados Unidos ya tiene una guerra en Irán. Entonces, ¿qué tal el hub? Depende de lo que ella está dispuesto a invertir, porque los americanos ya han hecho acuerdos con los panameños y están no en bases, pero negociaron lo que se llama acceso a bases. Pues hay mucho malestar en Panamá por la presencia de los americanos en lo que el pueblo panameño diga es una base norteamericana. Se puede discutir, se puede presentar la información del Departamento de Defensa diciendo no, nosotros no somos los dueños de la base, nosotros solo tenemos acceso. Pero mira, yo soy ex militar americano, además de ex embajador. Uh-huh. Yo sé que cuando llegamos los americanos, no nos gusta tomar las órdenes de otra fuerza, aun cuando estemos en el exterior, porque tenemos una historia de bases en el exterior, en Alemania, en Japón, en las Filipinas, en muchos lugares antes. Entonces, parte de eso tiene que ver con la cultura militar de las dos fuerzas y cuán sumiso, digamos, están dispuestos a ser los militares colombianos. Grave. Claro, son las 8 de la noche, 48 minutos, estamos hablando con John Feeley en esta conversación para, saber exactamente qué es lo que puede implicar el anuncio que hacía ayer el mismo secretario de Guerra de los Estados Unidos. Usted hablaba de que a ustedes o mejor dicho, a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos no les gusta recibir ningún tipo de orden. Hablábamos también de la violación de la soberanía y esto ya ocurrió. Ahora, con un final que para muchos es un final feliz, pero pues que de todas maneras implicó la entrada de Estados Unidos a un país soberano. Le estoy hablando de lo que ocurrió el 3 de enero en territorio venezolano. ¿Usted cree que al presidente Donald Trump le importa ese tema de la violación de la soberanía? ¿Eso es una preocupación eventualmente o definitivamente no? Yo diría, y estoy especulando, porque no puedo hablar definitivamente por él, pero observando el comportamiento del presidente Trump, uh-huh, yo diría que no le importa un bledo la soberanía de otro país. Yo creo que a Pete Hegseth sí, porque Hegseth es mucho más cuidadoso en su forma de hablar, y él una y otra vez repite que están respetando la soberanía. Pero por favor, como dice, ya tenemos el ejemplo. No respetaron la soberanía y no quiero decir que es una mala cosa que Nicolás Maduro esté tras rejas. Exacto. En Brooklyn. Dos cosas distintas pueden ser verdad a la misma vez. Pero si uno se pone a estudiar, y créame, vamos a estudiar el caso de Venezuela por décadas porque va a haber casos en cortes internacionales en contra de los Estados Unidos, precisamente por violar todas normas de derecho internacional, y a lo mejor nunca nada pasa a Donald Trump, pero para que el pueblo colombiano simplemente se prepare a recibir, digamos, ese abrazo de Trump, hay que entender cómo piensa. Él no piensa nunca en la soberanía del Estado colombiano, él solamente piensa en ofrecer carnada a su base. Y a su base le había prometido una predominancia en las Américas, y eso es lo que está intentando a entregarles. Sí, eso le quería preguntar, delicado. Las ventajas de este tipo de operaciones y estos anuncios, las ventajas políticas para los republicanos en estas midterm elections que ya vienen pronto, en noviembre. Claro, el senador Bernie Moreno ya, aunque no se está postulando, pero él está recalcando una y otra vez
que esas acciones bélicas en el Caribe sirven para poner fin al narcotráfico en los Estados Unidos, lo cual es, perdóname, pero una mentira total, porque hasta el mismo general Francis Donovan del Comando Sur dijo ante el Congreso, bajo juramento, que atacar las lanchas no era el mecanismo adecuado para controlar el flujo de drogas a los Estados Unidos. Y ya sabemos que la gran mayoría de la cocaína saliendo de Venezuela no va rumbo a los Estados Unidos. Pero todo eso son, para gente como yo, son detalles importantes. Pero para los que toman decisiones en Washington, no están pensando en esa lógica, no les importan los detalles de derecho internacional o de soberanía, simplemente les importa la imagen y los reportajes que vimos el otro día de una gran alianza con un aliado nuevo en Colombia. Ojalá que prosperan, no quiero que fallen, porque si su intento es pacificar Colombia, atacar a los grupos alzados en armas, minimizar el flujo de drogas a los Estados Unidos, enhorabuena. Yo como ciudadano quiero apoyar eso en principio, pero otra vez vuelvo a decir, es el cómo que es más importante que el qué. Sí, y sobre eso, hablando del antecedente de las famosas lanchas que fueron atacadas por Estados Unidos con estos ataques cinéticos y este despliegue que vimos allí sobre el Mar Caribe y luego sobre el Pacífico, ¿qué tan, usted dice, esto no fue del todo efectivo? ¿Qué tan efectivas pueden ser esas políticas tan restrictivas de mano dura en un territorio como el colombiano? Un territorio que además, Valentina lo decía, pues está sufriendo las consecuencias de la fallida paz total que deja el gobierno del ya expresidente Gustavo Petro, unos grupos armados ilegales que crecieron, que se expandieron en el territorio, pero este tipo de medidas sí pueden ser efectivas para resolver un problema que para muchos no solamente se resuelve con mano dura. Mientras haya pues consumo, va a haber producción. Eso es tan sencillo como eso. Nada nunca es sencillo cuando se trata del comportamiento del ser humano y la adicción y psicotrópicos. Sin embargo, el punto de que Estados Unidos debe enfocar más y hemos hecho mucho, francamente, a través de los años, pero evidentemente no hemos tenido éxito en controlar la demanda en Estados Unidos. Igual es ropa. Entonces, eso absolutamente debe ser un elemento de lo que vimos en el anuncio de esta nueva alianza de hace 3. O sea, ¿dónde está la parte de dedicar recursos a la lucha para minimizar la demanda de por sí, que es principalmente de los americanos, de países más ricos? Eso es una gran falla en la estrategia desde mi punto de vista. Número 2, creo que Estados Unidos ya ha aprendido esas lecciones, pero lamentablemente la gran mayoría de la gente que han aprendido por su experiencia no están en gobierno, porque estamos en Estados Unidos en un momento de purga. Donald Trump está purgando empleados públicos en las agencias de inteligencia, en el mismo Pentágono, en el Departamento de Estado, en la CIA. Entonces, con toda la purga de esos empleados públicos que ya tenían 40 años, 35 años de experiencia, efectivamente, el grupo Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, están tomando decisiones basadas en inteligencia que no ha sido recaudado o preparado o bendecido por los mejores que habían en su campo, porque sospechaban, la Casa Blanca sospechaba que eran politizados porque habían trabajado con Biden. Así que eso es otra debilidad en este momento que veo yo, mientras sigo deseando esta nueva alianza, lo mejor de la suerte para el pueblo colombiano y para el pueblo mío. 8 de la Ahí veíamos, señores, delicada la situación y como un mismo militar deja al descubierto las intenciones
del mismo Trump y la misma extrema derecha. Así que les pido a todos ustedes, por favor, que dejen su like, que dejen su comentario y vamos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.